Hola, en este video vamos a hablar de la ley de Coulomb cuando estamos trabajando con tres cargas. Aquí las tenemos, hice un pequeño diagrama para que sea un poquito más manejable el problema y nos dice lo siguiente. Encuentra la magnitud de la fuerza eléctrica, o sea que queremos sacar una fuerza de nuestra carga y ¿de cuál? Que actúa sobre la carga Q2, o sea, esta, aquí está marcada. Aquí está el siguiente sistema y está lo que nos indica que tenemos de datos para el problema. Tenemos la carga 1 que vale 4 microcoulomb, la carga 2 que vale 6 microcoulomb y la carga 3 que vale 10 microcoulomb. Aquí no se le pone el signo porque se está marcando en el diagrama. Aquí nos están marcando los signos o la carga que tienen. Este tiene carga positiva, este negativa y este positiva. Y nuestros radios o distancias. De Q1 a Q2 nos está marcando punto 4 y de Q2 a Q3 nos está marcando punto 7 metros. Importancia para trabajar los sistemas con la ley de Coulomb. Número 1, que tengas las unidades correspondientes, que siempre tienes que trabajar coulombs, y lo que es la distancia o el radio, como lo quieran nombrar, siempre tiene que estar en metros. Si te lo dan en otra unidad, lo tienes que convertir o ponerle el prefijo que le corresponda, porque no puedes trabajar si no están las unidades, ya que tienes que cancelar algunas cosas para obtener las unidades de fuerza. Recordemos nuestra fórmula de fuerza, que es igual a la constante por Q1, Q2 sobre el radio al cuadrado. Bueno, ¿qué es la K? La K es una constante que ya vamos a tener siempre y vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y eso lo vamos a poner ahorita aquí en la fórmula. Vamos a empezar, vamos a analizar lo que tenemos que hacer. Si se nos está pidiendo qué fuerza se genera aquí, la fuerza que se genera aquí, obviamente tenemos que respetar que aquí se genera una fuerza y acá se genera otra fuerza. Vamos a analizarlo por partes y vamos a empezar sacando la fuerza que se genera de aquí a aquí. Vamos a llamarle fuerza 1. Después vamos a sacar lo que es de aquí a acá y le podemos llamar fuerza 2. Entonces, lo vamos a sacar con la misma fórmula de fuerza. La fuerza 1 va a ser igual de Q1 a Q2, pues vamos a utilizar estas cargas con estos valores. Les recordé hace rato que teníamos que trabajar en coulombs y ustedes saben que este prefijo no lo podemos poner en la calculadora, así es que micro significa por 10 a la menos 6. Vamos a ponerlo así aquí. Primero la K. La constante es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, que multiplica a, en este caso la carga 1 la vamos a trabajar como carga 1 y carga 2. La primera vale 4 por 10 a la menos 6 coulomb, y que multiplica a la siguiente carga, que en este caso sería 6 por 10 a la menos 6 coulomb. El coulomb va aquí. Y esto lo vamos a dividir entre la distancia, que es nuestro radio, y nos menciona que es 0.4 metros todo elevado al cuadrado. Aquí al elevar este valor al cuadrado, la m de metros se va a elevar al cuadrado, se cancelaría con la que está aquí arriba, y coulomb por coulomb me genera coulomb cuadrado y se cancela con el coulomb cuadrado que está como denominador y me van a quedar los puros newtons. Entonces, al hacer esta operación me va a salir 1.35 newtons. Recuerden que al trabajar su calculadora, algunas trabajan con diferente jerarquía. Lo ideal es que primero hagas todo lo de arriba, lo multipliques, le pongas un igual en tu calculadora y ese dato lo dividas entre 0.4 elevado al cuadrado, para evitar que se haga la jerarquía diferente, o que comúnmente en algunas calculadoras se hace esto por esto y el último término es el único que se divide, entonces se genera ahí un valor diferente. Vamos a sacar ahora esta parte de aquí a aquí, que va a ser nuestra fuerza 2 o subíndice 2. Entonces, aunque aquí me dice la fórmula Q1, Q2, si yo voy a trabajar estas dos, estaría trabajando con la carga 2 y con la carga 3. Entonces, hacemos lo mismo, utilizamos la fórmula y sería 9 por 10 a la 9
Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Todo eso que multiplique a mi primer carga, que es de 6 por 10 a la menos 6 Coulomb, y va a multiplicar a mi carga 3, que es de 10 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo esto dividido sobre mi distancia, que esta distancia es el R2, sería de 0.7. 0.7 metros todo elevado al cuadrado. Al hacer esta operación nos va a generar un 1.1. Bueno, newtons. Para que nosotros podamos seguir trabajando y no tengamos problemas para visualizar las cosas, siempre es indispensable hacer algún diagrama de flujo para no equivocarnos. Entonces voy a borrar esto y voy a poner el diagrama de flujo aquí para que quede un poco más claro. Vamos a poner nuestras respuestas. La fuerza 1 nos dio 1.35 newton y la fuerza 2 nos dio 1.1 newton, para tenerlo ahorita de referencia y seguir trabajando. Vamos a borrar esto y hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Podríamos trabajar encima de este mismo, pero muchas veces se confunden. Entonces vamos a ver. Nosotros tenemos la carga que estamos trabajando, que es esta, y luego vas acá, sacamos la otra. Esta nos dice que es menos, esta nos dice que es más, y esta nos dice que es positiva. Entonces, si estamos trabajando con respecto a esta, ¿qué pasa con las cargas de diferentes signos? Se atraen. Si se atraen, quiere decir que esta quiere ir para acá y esta quiere ir para acá. Entonces, como se atraen, ¿hacia dónde va mi fuerza? Basándonos en el punto Q2, la fuerza va a querer ir de aquí de mi carga hacia allá. Entonces, esa fuerza es la que sacamos al principio, que era la fuerza 1, y vale 3.35, pero vamos a ponerle nada más que esta es la fuerza 1. Después, entre estas dos cargas sacamos la fuerza 2, que es 1.1, pero ¿hacia dónde va mi fuerza? Como son signos contrarios, también se atraen, y al atraerse, ¿de dónde sale la fuerza de aquí? La fuerza de aquí, del Q2, va a ir hacia allá porque está atraído hacia la otra carga. Bueno, anteriormente en física han visto lo que son los vectores. Entonces esto se parece a los diagramas donde te dan un vector y te dan otro vector, y yo lo que necesito es saber de esas dos fuerzas que se me generaron. Yo no necesito mis dos fuerzas, yo necesito qué fuerza resultante tengo, qué fuerza total. Entonces, en un sistema de vectores sabemos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de las fuerzas generadas en X al cuadrado más mis fuerzas generadas en Y al cuadrado. Para esto tenemos que sacar las componentes en X y las componentes en Y. Pero ¿qué pasa? Si esta es mi fuerza 1 y esta es mi fuerza 2, yo estoy hablando de la fuerza 1 que está sobre el eje de las Y. Entonces quiere decir que no necesariamente voy a necesitar sacar componentes, porque no hay componentes. Toda la componente está en Y. Y para acá, toda mi componente está en X. ¿Por qué? Porque está sobre el eje de la horizontal. Entonces, mientras esté en el eje de horizontal, estamos hablando que esta es la fuerza que está para las fuerzas en X. Y si está en el eje de las Y, quiere decir que serían nuestras fuerzas en Y, y que no tenemos que sacar ningún componente. ¿Cuándo sí lo sacamos? Cuando tenemos ángulos de por medio. Cuando tiene ángulos, sí. Me refiero a ángulos en esta parte. Ahora, para sacar esto de manera física, saben que existe el método del paralelogramo, que consiste en esta punta sacar un vector primo y de este sacar el otro vector primo, como igualados, ¿no? En F2 se traza el F1 primo y en F1 se trazaría el F2 primo, y de donde inician hasta donde terminan, donde se unieron esos dos vectores primos, eso sería mi resultante, mi fuerza resultante en forma de vector.
y obviamente aquí se genera un ángulo. ¿Qué quiere decir? Que yo también tengo que sacar ese ángulo. Pero bueno, antes de sacar el ángulo, vamos a trabajar con esto. Entonces, si yo ya dije, o ya sabemos más bien, que la fuerza resultante es igual a la raíz de ¿quién? ¿Quiénes eran las fuerzas en X? Mi F2. Entonces, lo que tenga en F2 lo voy a elevar al cuadrado, más ¿a quién tengo en las fuerzas en Y? Tengo a la F1. Esa F1 la voy a elevar al cuadrado también. Entonces, vemos nuestros valores y tenemos 1.1 al cuadrado más 1.35 todo el cuadrado raíz. Sabemos que aquí teníamos newtons y acá newtons, entonces newtons al cuadrado con nuestra raíz se va a cancelar y nos va a volver a quedar newtons. Este es para mi fuerza resultante. Entonces, hacemos esta operación en nuestra calculadora y la fuerza resultante nos va a dar 1.74 newtons. Esta es la respuesta que nos piden de lo que es mi resultante para esta carga. Pero si yo quisiera saber el ángulo que se genera, el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de un valor absoluto ¿de quién? De las fuerzas que tenga resultantes en Y sobre las fuerzas que tenga resultantes en X. Entonces, ¿cuáles eran nuestras fuerzas resultantes en Y? Ya lo habíamos visto que en este caso sería la F1, que vale tangente a la menos 1 de 1. Sí, aquí está, ¿verdad? Ok, aquí, perdón, habíamos sacado primero esta fuerza, entonces esta fuerza es la F1 y está en Y, entonces sería 1.35 sobre la fuerza en X, y la fuerza en X en este caso sería 1.1. Lo sacamos, ese valor lo voy a sacar porque no lo tengo aquí, y sería 1. Sacamos primero tangente a la menos 1 de 1.35 sobre 1.1 y esto nos va a dar un valor de 56.5 grados, y ese sería mi ángulo que se está generando en esta parte. Y eso sería todo por este problema. Gracias.